Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Adrián Monserrate y queda menos de una semana para que empiece el Tour de Francia. La gran bucle está ahí a la vuelta de la esquina y hoy vamos a empezar la sección de previas diarias hasta el día de la carrera. Hoy toca empezar con el recorrido de la primera semana. En primer lugar os quiero decir que si os gusta este contenido, si os gusta lo que hago, ya sabéis que me podéis apoyar dándole al buen botoncito de me gusta, que también os podéis suscribir por ahí abajo al canal y activar la campanita. Igualmente me podéis seguir en las redes sociales, en Twitter e Instagram, me tenéis por ahí. Y antes de comenzar, pues lo que hemos comentado, que esta va a ser una semana previa al Tour de Francia en la que aquí en el canal va a haber mucho contenido y va a haber muchas previas. Vamos a hablar hoy del recorrido, pero también hablaremos, por supuesto, de los eslovenos, hablaremos de Ineos y de Carapaz, hablaremos de Movistar y de Miguel Ángel López. Vamos a hacer una previa analizando un poquito todo lo posible y tenéis ahí el plan y el calendario de qué vídeo se va a subir cada día en la pestañita comunidad del canal. Si vais por ahí, ahí estará todo. Vamos a empezar, antes de entrar como tal con el recorrido, vamos a hablar de los horarios de las etapas. Ahí estáis viendo que hay bastante variedad, que no acaban a una hora exacta, sino que va un poquito variando. Hay algunas que acaban pronto, en torno a las 5 o 5 y cuarto de la tarde, hora española, 7 horas menos en Colombia y en Ecuador. Pero claro, es que también te pones a mirar y hay otras que acaban pues casi una hora más tarde. Hay una con una hora intermedia prevista cercana a las 6 menos 10 de la tarde, así que simplemente aquí tenéis los horarios, tanto en España como en Colombia y en Ecuador, para que le deis al botón de pause y podáis mirar cuándo acaba cada etapa. Y ahora vamos ya con el recorrido de esta primera semana, que la verdad me gusta bastante porque no empieza con la típica etapita llana para regalarle el maillot amarillo a un sprinter o con el típico prólogo de 8 kilómetros. Es una primera semana que empieza dura desde el primer día, con dificultades, y que además, novedad, tiene una crono larga ahí en el medio de la carrera. La carrera del Tour de Francia empieza en la región de Bretaña, que es un poquito similar al País Vasco en cuanto al terreno, en cuanto a que es muy complicado encontrar un metro llano y que es un terreno muy escabroso, muy de sub y baja constante, y eso queda bien claro en las primeras etapas. De hecho, la primera etapa son casi 200 kilómetros y 2.700 metros de desnivel acumulado, un recorrido que ya lo veis, pocos metros llanos, muchas cotitas que no son especialmente exigentes, pero al final son pequeños sub y baja durante gran parte de la etapa, y desde luego no será un día para sprinters, además de por el terreno en sí, que ya veis que es ondulado, por ese final que ya veis que es en una pequeña cuesta, en esa Côte de la Fosse au Loup, con 3 kilometritos al 5,7%, y la parte más dura al principio, ese primer kilómetro al 8 y al 9%, que llega a tener un tramito del 14. Es un día que ya decimos, no es nada fácil, no es nada sencillo, desde luego no es para sprinters, y es un día para estos hombres que son buenos punchers, ¿no? que finalizan bien en estos muritos, en este tipo de terreno. Y aquí hay un abanico amplísimo de posibles candidatos, desde Roglic y Van Aert, por ejemplo, hasta Van der Poel, pasando por Alejandro Valverde, también por Julian Alaphilippe, por supuesto, con nombres que quizá pueden aguantar como Colbrelli o Aramburu. Hay un amplísimo abanico de nombres que pueden llevarse esta primera etapa y veremos quién se la lleva, porque además del premio de la etapa, por supuesto, está el premio de vestirse con el maillot amarillo. La segunda etapa es muy similar a la primera en cuanto a que el recorrido es parecido y es ondulado, pero en esta ocasión el final es más duro. Estamos hablando de 184 kilómetros y 2.100 metros de desnivel acumulado, quizá un día menos ondulado que el anterior, pero con un final mucho más exigente, con un final en murito, en el Mur de Bretagne, que se sube dos veces. Fijaos ahí que además del final también se sube a falta de 16 o 17 kilómetros. Ese Mur de Bretagne, pues ahí lo veis, son 2 kilómetros al 6,9%, y la parte clave sin duda está al principio, con ese primer kilómetro muy exigente al 10 y al 9%. Los favoritos para el día de hoy, pues nuevamente en principio los mismos que el día anterior, los Alaphilippe, los Roglic, los Pogačar si está bien, ese tipo de nombres. Valverde, Matthews, pueden tener muchas cosas que decir aquí, quizá ya no sea tan asequible para alguien como Van der Poel o como Colbrelli, pero desde luego Roglic, Alaphilippe, Valverde, Matthews, habrá que tenerles muy en cuenta porque seguro que aquí están delante.
Tercera etapa, 182 kilómetros entre Lorient y Pontivy, y aquí en principio sí que parece un día relajado, un día tranquilito, un día para sprinters. Ahí veis que el perfil no es totalmente llano, sino que es algo sube y baja, pero bueno, más allá de eso no se aprecia ninguna dificultad reseñable y será el primer día en principio para los hombres rápidos de este Tour de Francia. La recta de meta es larguísima, de más de 1,5 kilómetros, así que en ese sentido bien y sin problema. Lo único que podría entrañar alguna dificultad es ese tramo anterior con un par de curvas de 90 grados, pero bueno, ya están dentro de la zona de seguridad de los 3 kilómetros finales, así que no deberían provocar mayores problemas. Y en la cuarta etapa, pues más de lo mismo, nuevo día pensado en principio para los velocistas, para los hombres rápidos, para los sprinters de este Tour de Francia. Esta vez además es un día más cortito, 150 kilómetros, y la verdad, pues bueno, poco se puede comentar. Se espera una llegada masiva, salvo que entre en escena el viento y se produjesen abanicos. Además sí que la etapa tiene varios cambios de dirección bien marcados, ¿no? Así que si entrase viento podría ser cambiante, se podría liar y desde luego esperemos que ese viento entre, esperemos que veamos abanicos, aunque lo más probable es que la etapa finalice el sprint. Y la quinta etapa es ya uno de los días clave, uno de los días marcados en rojo y uno de los días más importantes de este Tour de Francia, porque aunque solo sea el quinto día, llega ya la contrarreloj, además una contrarreloj larga de 27 kilómetros entre Changé y Laval. Ya veis que no es una crono totalmente llana, sino que hay algún tramo en ligera subida, así que habrá que tenerlo en cuenta. Y además, en total, se estima que son unos 300 metros de desnivel acumulado. Cabe destacar que lo de incluir una crono larga en una primera semana del Tour de Francia, larga entre comillas, por supuesto, pero es algo novedoso. Sinceramente, hacía mucho tiempo que no se hacía esto, incluir una crono de 27 kilómetros en la primera semana. De hecho, la última vez fue en el año 2010, o sea que ya han pasado 11 años y nuevamente el Tour, después de tanto tiempo, vuelve a apostar por esta iniciativa. Como decimos, un día llamado a ser clave para la general, que seguro nos dejará las primeras diferencias importantes y en el que todo el mundo va a estar pendiente, va a estar mirando a los dos eslovenos, a Roglic y a Pogačar, a ver cuáles son sus prestaciones, a ver si no revientan el crono y no sacan mucho tiempo a todos sus rivales. Y el sexto día, tras la tensión y la tormenta de la crono entre los hombres de la general, pues llega nuevamente la calma con una etapa muy similar a la tercera y a la cuarta. Un día en principio para sprinters sin mayores dificultades, 160 kilómetros y en principio una jornada sencilla y fácil de controlar. La única preocupación nuevamente si entrase ese viento de costado, porque además ya veis que los últimos 50 kilómetros son totalmente rectos, así que como le diera el viento por soplar de costado podríamos tener una jornada emocionante y podrían pasar cositas, pero si no entra ese viento, día sin mayores dificultades, día para el sprint. Séptima etapa y las cosas ya se ponen serias porque llega la etapa más larga de este Tour. No solo la más larga de este Tour, sino la etapa más larga de los últimos 20 años, porque hacía 20 años desde el Tour del año 2000 que no había una etapa como esta, casi 250 kilómetros y además 3.100 metros de desnivel acumulado. Mucho cuidado con este día. Ya veis que la etapa está bien diferenciada, ¿no? Los primeros 150 kilómetros son llanos y los últimos 100 con esas cotas y pequeños puertecitos que complicarán mucho la vida. Hacemos un poco de zoom para que veáis bien todo ese terreno final sub y baja, todas esas cotitas y puertos, aunque todo hace indicar que la clave estará aquí, estará en Signal du Son, que se coronará a 18 kilómetros de meta. Los primeros kilómetros son sencillos, incluso tiene un tramo de bajada, pero ya veis ese 1,5 kilómetros final en negro, con pendientes elevadas e incluso con una rampa puntual del 18%. Cuando la coronen todavía quedará una cotita más de 2,5 kilómetros al 5% y ya posteriormente la meta en Le Creusot. Si los de la general quieren, en principio es un día ideal para que pasen cosas porque es un día con ese terreno durísimo, 250 kilómetros que son muchísimos kilómetros y no digo tanto de atacar como tal, pero sí de provocar desgaste, de intentar ir rápido todo el día para generar desgaste en las piernas de los rivales y yo creo que podrían pasar cosas. Sin embargo, pues no soy muy optimista porque ahora lo veremos, los 2 días siguientes llegan las 2 etapas de montaña en los Alpes y aquí pues mucho me temo que los ciclistas optarán por el plan B, ¿no? Por el plan de ahorrar gasolina, de ahorrar fuerzas y de dejar un poquito la etapa para una fuga, para que se la juegue una fuga y de tomarse un poquito el día de descanso entre comillas. Esperemos que no sea así, esperemos que veamos batalla porque desde luego el terreno es propicio, 250 kilómetros prácticamente y ojalá veamos algo de ambición por parte de los hombres de la general.
Octava etapa, llega la montaña de verdad, llegan los Alpes con una etapa de 150 kilómetros y 3.500 metros de desnivel acumulado entre Oyonnax y Le Grand Bornand. Ya de salida se sale subiendo ese Foret de Chalon con 5 kilómetros al 6,6%, donde en principio se intentará hacer la fuga, y después de unos cuantos kilómetros sin mayor complicación, la etapa sí que se pone difícil en esos últimos 50 kilómetros. Primero, con la ascensión a esa Côte de Mont-Sachenet, que se corona a 47 kilómetros de meta y que es corta pero es muy dura, son 6 kilometritos pero al 8,3% de pendiente media y con varios kilómetros por encima del 9% e incluso del 10%. Una vez la bajen comenzará el principal encadenado del día, Col de Rome y Col de la Colombière. El primero casi 9 kilómetros, casi al 9%, sobre todo con lo más duro en esos 3 kilómetros iniciales y esos dos ahí en la parte central en torno al 9 y al 10%. Y el segundo, la Colombière, 7 kilómetros y medio al 8,5%, que además, ya lo veis, son súper constantes, sin descansillos, y salvo el principio, pues prácticamente todo el puerto está rondando todo el rato el 9% de media. La etapa además no acaba arriba, sino que después de coronar, ahora un pequeño descenso de 16 kilómetros hasta la línea de meta en Le Grand Bornand. Y yo personalmente creo que la etapa promete, porque los puertos sí que no son una locura, no son muy largos, pero sí que a cambio son bastante duros. Además, ese encadenado puede dar algo de juego y sobre todo el final en descenso, que ya sabéis, para nosotros como espectadores en principio siempre nos ofrece más minutos de espectáculo en la televisión, porque los ataques se han de producir subiendo y quizá alguien se líe la manta a la cabeza bajando. Ya digo, yo tengo puestas expectativas en esta etapa, confío en que pase algo interesante, confiamos en que así sea, veremos quién está más fuerte, quién lanza esos ataques y quién consigue abrir algo de hueco. Novena etapa, la última antes del primer día de descanso, y nuevamente etapa dura, etapa de alta montaña, un poquito más cortita, 144 kilómetros, pero con 4.600 metros de desnivel acumulado, mucho desnivel, un día muy duro que ya veis ahí, con muchos puertos, 4 puertos de entidad. Es una etapa de las serias de este Tour de Francia. El primer puerto importante será ese Col de Sassís con 9,4 kilómetros al 6%, y tras descenderlo llegará el mismo encadenado que ya se subió este año en Dauphiné. Primero el Col du Pré y luego el Cormet de Roseland para generar desgaste. Ahí lo veis especialmente duro, es ese Col du Pré con toda esa zona del kilómetro 5 al kilómetro 12 aproximadamente, al 8, al 9, al 10 y hasta el 11% de pendiente media. Luego el Cormet de Roseland ya veis que es más sencillito, más ligerito, más llevadero y se coronará a 52 kilómetros de la línea de meta. Después vendrá el descenso, unos 10 kilómetros de valle, y ya comenzará la ascensión final a Tignes, ese puerto al que no se pudo subir en 2019 por aquella tormenta que destrozó la carretera. Es un puerto muy largo, nada menos que 21 kilómetros, o sea, un señor puerto, aunque eso sí, la pendiente media es llevadera, es al 5,6% y por lo general tiene bastantes zonas asequibles o bastantes zonas llevaderas, como esa parte central del kilómetro 6 al kilómetro 10 o del kilómetro 12 al kilómetro 14, donde ahí es totalmente llano. Está claro que la etapa es dura, que la etapa es muy exigente y que es de las más difíciles de este Tour de Francia, y seguro que podrían pasar cosas. No obstante, yo aquí soy algo negativo o algo pesimista respecto a esta etapa, porque al final tiene muy poquita distancia. Tignes es un puerto durísimo que solamente por su mera entidad puede provocar explosiones y puede provocar desgaste, pero claro, para que esto suceda tiene que haber pues desgaste previo y tiene que haber las piernas cansadas del día anterior o de ese mismo día. Por lo tanto, si Tignes se subiera después de 180 kilómetros, pues ahí sí que podrían pasar cosas y podría haber explosiones. No obstante, se va a empezar a subir después de solo 120 kilómetros, y aquí claro, hay que tener en cuenta que Tignes es un puerto que sí, que es muy largo y que si vienes muy quemado te puede acabar de hundir, pero al fin y al cabo, si solamente han transcurrido 120 kilómetros, es una subida con mucho descanso en la que te puedes soldar bastante bien a rueda, y yo por eso personalmente creo que no vamos a ver grandes cosas. Sí que habrá algún ataque, pero no creo que sea suficiente para romper, porque personalmente he hecho un poquito de menos, algo más de distancia en esta etapa. Me gustaría que fuese un poquito más larga, simplemente eso. Desde luego espero equivocarme, espero que veamos ataques y ojalá una gran jornada de ciclismo. Hasta que llega este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis que le podéis dar al buen botoncito de me gusta, que os podéis suscribir por ahí abajo al canal, activar la campanita y por supuesto dejadme en comentarios qué os parece este recorrido, qué etapa os gusta más,
qué etapa os gusta menos, si creéis que se adapta bien a las opciones de Carapaz, de López, de Enric Mas, de los eslovenos, de quien vosotros penséis, me lo comentáis por ahí. Y ya os digo, suscribíos, activad la campanita porque va a haber muchas previas para este Tour de Francia en el canal. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos mañana con el próximo en esta sección de previas.